debí obligarte a comer el brócoli. De ahora en adelante vas a probar la comida que quieras. Siempre da resultado. Drew Pickles, o Julio Pepinillos para los panas, el hombre más exitoso de toda la serie. Trabajo estable, una casa enorme, una familia. Él sí tenía el control de su vida. O al menos eso es lo que creías, porque ser buen padre no es solo de palabra, es tiempo, y tiempo es lo único que Julio nunca le pudo comprar a su hija. Quédate porque hoy analizamos a Julio Pickles, el mejor peor papá de la serie, y definimos quién realmente tiene éxito en la vida. Si tuvieras que elegir entre los dos hermanos Pickles, la respuesta obvia es Julio. Hugo vive en un sótano inventando cosas que nadie compraba al principio. No tiene ni sueldo fijo. Julio tiene una casa en los suburbios, un trabajo de oficina como contador, una esposa que es literalmente CEO de una empresa. Desde niños, Julio fue el competitivo, el que necesitaba ganar, el que necesitaba demostrar que era más chingón. En el episodio Entre Hermanos, vemos que esa rivalidad con Hugo viene desde que tenían 2 años. No es algo de adultos, es una rivalidad de la infancia. ¿Y a quién no le suena esto? El hermano que estudió una carrera de verdad, el que tiene el coche del año, el que en las reuniones familiares todos señalan como ejemplo. Pero hay algo que nadie ve, algo que la serie te muestra escena por escena si sabes dónde mirar. Julio Pickles dice que es un buen padre, lo grita, lo cree el mendigo con cada dólar de su bolsillo. Pero veamos los hechos. En el episodio La pequeña empresaria de mamá, Angélica derrama leche en el piso. ¿Qué hacen Julio y Carlota? Le piden que limpie ella sola. Se van a trabajar. Julio no puede quedarse con los niños ese día. Tiene que ir a hacer de lambiscón con el director ejecutivo de una empresa gringa. Sí, escuchaste bien. Esa es la prioridad de este buen padre. Julio no tiene tiempo para criar a Angélica. Tiene tiempo para cerrar negocios y así poder darle todo lo que le plazca a su hija. Y esa diferencia es la causa de todo lo que viene después. Se es buen padre porque no le falta dinero a tus hijos. O ser buen padre es algo que no se puede comprar, que es estar presente. Aquí es donde debatimos si realmente Julio tiene el control de su vida. Julio Pickles no controla su casa, no controla a su hija, no controla su matrimonio. Y lo más perturbador es que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. En el capítulo La princesa Angélica, Julio le recuerda a Angélica que le compró un videojuego de $400 para que limpiara su cuarto una vez a la semana. Y cuando parece que Julio al fin va a hacer valer su autoridad, no sale con esto. Voy a tener que tomar medidas contigo. Voy a hablar con tu mami sobre tu conducta. Así que chiste, Cuando Julio intenta hablar con Carlota sobre el comportamiento de Angélica, en lugar de apoyarlo, saca de contexto la situación y nos suelta una frase adelantada a su época. Para que Angélica triunfe en una estructura dominada por el varón, tiene que comer, beber, respirar y sudar autovaloración. Frase que tendría más peso si fuera una excelente madre. Carlota lo escucha, pero lo cambia de contexto, favoreciendo los berrinches de Angélica. Piénsalo, Julio plantea un problema de crianza. Básicamente su hija es una malcriada. Carlota le da el avión si lo ves de otra manera. Y Julio lo acepta porque no tiene de otra. A veces es más fácil darle por su lado que ganar la discusión. Carlota toma las decisiones y mientras sus padres debaten si es princesa o niña malcriada, Angélica está escuchando detrás de la puerta. Lo que escucha es: mamá me defiende, lo que diga papá no importa. De todas formas, al final del episodio, se le olvidó el enojo y la vuelve a tratar como una princesa. ¿Cuántos hogares conoces donde uno de los dos habla de los problemas y el otro simplemente decide qué se hace? ¿No se supone que en un matrimonio las decisiones se toman en pareja? Pero no solo Carlota controla a Julio, su propia hija de 3 años lo tiene dominado. En el episodio Angélica fugitiva, Angélica hace un desmadre en el cuarto de trabajo de Julio y al fin tiene el valor de castigar a Angélica, pero Angélica sabe cómo manipularlo. Después de huir de su casa un rato, llega a casa de Tommy y escucha a Julio decirle a Hugo: Ay Dios, es maravilloso escapar de las responsabilidades de ser padre. Angélica va corriendo a pedirle perdón a Julio y en lugar de preocuparse o enojarse porque su hija de 3 años se saltó su castigo y llegó sola a otra casa, le dice: No importa lo que hagas, siempre serás mi nena. Si notas algo, a Julio se le olvida muy fácil que estaba enojado por comportamientos negativos de su hija. El verdadero problema es que Angélica no aprendió nada. Angélica se salió con la suya una vez más.
Gana la confirmación de que su padre no tiene límites, de que basta con decir te quiero papá para que todo vuelva a la normalidad. Y sabes por qué Angélica sabe exactamente qué botón presionar, porque es el mismo botón que Carlota usa, solo que Carlota lo hace con lenguaje adulto, la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Angélica pone ojitos tiernos, el resultado es el mismo. Julio cae como votante por una despensa. Para confirmar que Julio no tiene el control ni el tiempo para su hija, en el episodio El bebé invisible, Julio lee un artículo de revista para saber si tu hijo es malcriado y saca casi la máxima calificación y lo oculta de los demás padres. Bueno, ya, Angélica es una niña mimada y todo el mundo lo sabe. ¿Es mimar a una niña comprarle unos cuantos juguetes nuevos cada día? No lo sé, tú dime. La revista le dice que la mejor forma de educar a su hija es ignorándola. Al final, vuelve a caer. Le compra de todo y le dice, ya aprendiste la lección, cuando Angélica no aprendió absolutamente nada. ¡Toma! Quien necesita creer que la lección funcionó fue él, porque castigarla implicaría aceptar que su hija tiene un problema real, y eso significaría aceptar que él es parte de ese problema. En el episodio Pickles vs. Pickles, Julio tiene una pesadilla donde Angélica lo demanda, y pierde, pero lo más revelador no es la pesadilla, es lo que grita mientras lo sacan del tribunal. Lo repite una y otra vez, como si fuera su defensa, lo único que le queda. Pero, ¿qué es ser un buen padre para Julio? No es estar presente, porque cuando Angélica derrama leche, él huye de la responsabilidad. No es poner límites, porque cada vez que castiga a Angélica termina pidiéndole perdón a los 10 minutos. No es criar porque le delega la crianza a Carlota, y cuando Carlota decide que Angélica es una princesa empoderada, él lo confirma. Ser buen padre para Julio Pickles es decir que lo es, y nada más. Hay una frase que nuestra generación heredó como si fuera una ley inapelable. Voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y suena bonito, ¿no? Suena a progreso. Suena a que aprendiste de tus padres, pero nadie termina la frase porque lo que sigue es y quitarles lo que sí tenía. Julio les quita presencia, Carlota les quita atención. Los dos trabajan para darle cosas a una niña que por su comportamiento en muchos episodios lo único que quería era que alguien volteara a verla. Tú tal vez creciste con un padre que no tenía dinero. Tu hijo va a crecer con un padre que no tenía tiempo. Y cuando le pregunten qué le faltó, va a decir exactamente lo mismo que dijiste tú, todo. Y ojo, esto no te hace mal padre, que quede claro, yo no soy quien para juzgarte. Gracias a esos padres muchos tenemos una carrera o un oficio que nos da de comer. Que trabajes 14 horas no te hace un mal padre, que llegues cansado no te hace ausente, que quieras dar más de lo que recibiste, eso es amor, nadie lo discute. El problema no es lo que das, es lo que asumes, porque tú creciste queriendo unos tenis, una bicicleta, y te prometiste que tu hijo nunca iba a sentir eso, y cumpliste, le compraste los tenis, la bicicleta y mucho más, y todo lo que tú habrías matado por tener a los 8 años, pero nunca te sentaste a preguntarle qué quería él, y tal vez no quería nada de eso, tal vez solo quería que te sentaras 10 minutos a ver cómo jugaba, que le preguntaras cómo le fue, que estuvieras ahí sin tu teléfono, sin tu prisa, sin tu lista mental de pendientes, o quizás no, pero ¿cómo vas a saberlo si nunca le preguntaste? No es que seas mal padre, es que estás criando al niño que fuiste tú, no al niño que tienes enfrente. ¿Conocen a alguien así? El papá que presume fotos con sus hijos el día del padre, pero que entre semana no sabe ni en qué grado van o cuándo es su cumpleaños. ¿Y cómo podemos decir que Julio es exitoso? ¿Qué es el éxito? Si pensabas que al menos Julio era bueno en lo suyo, hablemos de Carlos Finster, el papá de Carlitos, un tipo que ya de por sí vive con lo justo, viudo, criando solo, y un día, Julio, el genio de las finanzas, lo convence de invertir un premio que había ganado sintiéndose el Máster Muñoz. ¿Y no está aquí sentado? Porque no tiene el hambre, güey. 3 doritos después, pierde todo su dinero y Julio ni se inmuta, porque para él no fue una tragedia, fue un error de cálculo, y si la inversión falla, el que pierde es el otro. Julio siempre sale limpio, eso no es ser bueno con el dinero, eso es ser bueno vendiéndole la idea de que sabe lo que hace.
Monetariamente hablando, Julio Pickles puede ser el personaje más exitoso de Rugrats. Casa grande, esposa poderosa, trabajo estable. Y sin embargo, no decide nada en su propio hogar. No cría a su propia hija y su mayor logro emocional en toda la serie es haber castigado a una niña de 3 años una vez. Por cierto, en los 90s comprar una casa era mucho más fácil que ahora. Así que decir que tiene éxito por tener casa no es una buena referencia. El filósofo Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, habla de algo que se llama la sociedad del rendimiento. Dice que ya no vivimos en una sociedad que nos oprime desde afuera. Ahora la opresión viene desde adentro. Nosotros mismos nos explotamos. Nos ponemos metas, nos medimos y comparamos. Y cuando no alcanzamos eso que la sociedad llama éxito, nos destruimos solos. Julio Pickles es exactamente eso. Nadie lo obliga a competir con Hugo. Nadie lo obliga a competir con su misma esposa. Nadie dice que tiene que igualar el sueldo de Carlota. Él se lo impone. El problema de Julio es que él está comparándose todo el tiempo, como bien lo dice nuestra estimada noventera. Incluso trabaja horas extras para acercarse al sueldo de su esposa, porque internalizó que su valor como hombre depende de lo que produce y de lo que gana. Julio escogió el mundo donde sí tiene control, el trabajo, y abandonó el mundo donde no lo tiene, que es su casa. Y luego se pregunta por qué su hija no lo respeta y su esposa toma todas las decisiones. ¿Y no es eso lo que hacemos muchos? ¿Refugiarnos en el trabajo porque ahí sí somos alguien? Y luego llegar a la casa a las 9 de la noche y decir, yo trabajo para darles lo mejor. Como si lo mejor fuera dinero y no tú, papá, esposo o hijo. Alain de Botton le llama ansiedad por el estatus. El sufrimiento moderno no viene de la pobreza, viene de la comparación. Julio no sufre porque le falte dinero, sufre porque Carlota gana más, sufre porque Hugo, el fracasado, muchas veces parece más feliz y pasa más tiempo con sus hijos, sufre porque Angélica lo manipula y él no puede hacer nada. La ironía más cruel, Julio eligió esto, eligió la ausencia, eligió ceder el control y luego se convence de que es un buen padre porque paga las cuentas. No por nada la mayoría de ustedes votó porque es un mandilón inseguro y la categoría más baja fue exitoso. ¿Cuántos Julios conoces? El amigo que tiene el buen trabajo, pero llega a su casa y no sabe de qué hablar con sus hijos, esposa o padres. Hugo Pickles, sentado en un sillón miado sin inventar nada por meses, pero al menos sabe quién es y al menos está ahí, con su hijo, a las 4 de la mañana. Julio a las 4 de la mañana probablemente está preparando su presentación, convencido de que eso lo hace mejor padre que Hugo. Yo no creo que Julio sea un mal tipo, creo que es un tipo que confundió proveer con criar, porque proveer es fácil, firmas un cheque, compras un helado y le das una loncherita de los Bachartigans y ya. Criar es lo difícil. Criar es sentarte con tu hija después del castigo, es estar ahí cuando se enoja, es notar que se escapó de la casa. Julio nunca hizo eso, y por eso Angélica es como es, no porque sea mala, porque aprendió que el amor se negocia, que los límites no existen y que si gritas te quiero papá lo suficientemente fuerte, todo estará bien. Y si estás así ahorita, si eres el que trabaja 12 horas y llegas a casa convencido de que con eso basta, no te estoy juzgando, yo no soy quien. Te estoy diciendo lo que Julio nunca escuchó. Tu hijo no necesita un proveedor, necesita un padre y la diferencia entre los dos es tiempo. Y aquí es donde la comparación duele porque Hugo puede parecer un desastre financiero, un tipo que hace pudín a las 4 de la mañana con los ojos perdidos, pero sus hijos saben que está ahí. Julio tiene el empleo y su hija no sabe quién es él, sin una chiquera en la mano. 2 hermanos, 2 formas de querer y de criar. Hugo al principio falló en proveer, pues hasta su esposa se lo dijo. Julio falló en estar. Y si estás del otro lado de la pantalla pensando yo también trabajo todo el día y casi no veo a mis hijos, tranquilo, ser solo proveedor no te hace mal padre. Salir a las 6 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde cansado no te convierte en Julio Pickles. Lo que te convierte en Julio es creer que con eso ya cumpliste, que el cheque reemplaza un abrazo, que estar cansado te exime de estar presente. Proveer es un acto de amor, pero no es el único. Tus hijos no van a recordar la marca de sus tenis, van a recordar si estabas ahí cuando los necesitaron. Noventero, gracias por estar aquí. Te invito a ver otro video del canal y a comentar de quién quieres el próximo análisis.
Te invito a suscribirte porque estaré publicando una lista de votación en la pestaña de comunidad con los personajes que más me comentan en los videos para que tú mismo elijas quién será el siguiente.